Bien, vamos a abrir nuestra Biblia allá en Génesis capítulo 3, versículo 21. Los que tengan Biblia pueden buscar conmigo y ponerse de pie. Génesis capítulo 3, versículo 21. Amén. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dice así, hermanos, la Biblia. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Una vez más. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, bendice, oh Dios, el mensaje de tu palabra. Háblanos al corazón. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Pueden tomar su asiento, hermanos. Hablaba yo con una mujer que había sido de la guerrilla. En tiempo de la guerra, ella estaba ahí. Dice que llegó muchachita a la guerra, como de unos 8 años. Dice que llegó a un campamento guerrillero. Y ella creció ahí, se hizo muchacha. Pero dice que una vez, en una batalla, fue, herida. Y ella estaba ahí tendida. Y ella estaba afligida por una razón. Porque dice que en esa época, cuando ella era muchacha y que le pasó eso, solo había una ley. Ellos tenían una ley. Que si la persona estaba bastante herida, lo mejor era pegarle un balazo para que se terminara de morir. La excusa era porque los soldados le iban a capturar y le iban a torturar para sacarle la verdad. Entonces, en ese momento, era para proteger a los demás, no importándole la persona que estaba herida. ¿Me entiende? Dice que le dijo un comandante: mira fulana, tú estás muy herida. Vamos a ver cómo te hacemos una curación y dependiendo cómo sigas, te vamos a llevar. Y si no, voy a ver con las reglas. Y ella solo le dijo así. ¿Me entiende? Porque palabra, ella era una mujer caída. Amén. No, no del todo porque no estaba muerta, pero estaba caída. Amén. Estaba caída. Dependía de que sus compañeros le levantaran. Amén. Yo quiero hablarles hoy sobre un tema y el tema del mensaje es levantando a los caídos. El tema del mensaje. Levantando a los caídos. Dijo alguien una vez, el hermano Juanes Morán, a él le oí decir esto: la iglesia es el único ejército que mata a sus soldados heridos. ¿Ve cómo dijo él? La iglesia es el único ejército que mata a sus soldados heridos. Pero él estaba refiriéndose a aquellas iglesias que cuando un hermano peca, ya no lo voltean a ver. ¿Me entienden? Ya no lo voltean a ver. Es cierto que el apóstol Pablo dice que si alguno llamándose cristiano fuere ladrón, fuere borracho, etc., dice la Biblia, que no coman con él ni se junten con él. Pero está hablando de alguien que diga que es cristiano. ¿Me entiende? Que está ahí en el grupo de las iglesias. Pero no está hablando del hermano que está caído. Amén. Que reconoce que él está ahí, que reconoce que anda mal con Dios. Esa es otra persona. Amén. El tema del mensaje es levantando a los caídos. Entonces la pregunta es la siguiente: ¿quiénes son los caídos? Los caídos en la obra de Dios son todos aquellos que por causa del pecado volvieron atrás. Amén. Porque siendo cristianos cayeron en ciertos pecados y a causa de eso volvieron atrás. Amén. Pero según la enseñanza de la palabra de Dios, nosotros debemos de levantar a los cristianos caídos. Amén.
hay muchos hermanos que por A o B motivo pecan contra el Señor y ya no se quieren congregar. ¿Me entienden? En las iglesias pentecostales, cuando un hermano de ellos peca, ellos dicen, bueno, ya me caí, ¿para qué voy a ir de vuelta a la iglesia? Si ya perdí mi salvación, dicen ellos. Mejor me quedo aquí ya. Ya me eché la primera cerveza, me voy a echar las demás. Ellos no entienden, ¿verdad? Es una mala enseñanza. Amén. Si un cristiano peca contra Dios, debe de buscar a Dios. Amén. El apóstol Juan dice, hijitos, estas cosas escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Pero no está diciendo porque cayó en pecado, mejor se vaya a continuar. No dice la Biblia. Amén. Bueno, como ya me caí, aquí me quedo. Dice el Señor, ¿acaso el que se cae no se levanta? Amén. Él pregunta, ¿acaso los que se caen no se levantan? Como yo aprendí ese texto ese tiempo cuando la Eunice nació, esa es mi primera hija. Cuando ella nació comenzaba a caminar y le gustaba andar corriendo como todos los niños. Y ya ustedes saben lo que pasó, ¿verdad? Por andar corriendo, ¿qué pasa? Cuando los niños andan corriendo, se caen. Ahí que yo ya sabía que de los niños se caían, pero yo también ya había leído el texto, ¿acaso el que se cae no se levanta? La niña estaba cayendo, ¡pum!, pegaba el sopapo y quedaba en el suelo. ¡Ah! Y me decían las hermanas, hermano Clemente, se cayó la niña, corra a recogerla. No, le decía. No. ¿Y por qué no? Si se cayó la niña. No. Se va a levantar. Cuando ella miraba que nadie, yo le hacía así. Nadie vino. Pues me levanto. Me levanto. ¿Me entiende? Pero hay hermanitos que caen en pecado, pero no se levantan. Amén. Y es a ellos que tenemos que irlos a levantar. Amén. El tercer mensaje es levantando a los caídos. En el pasaje que acabamos de leer, Adán y Eva acaban de caer. Amén. Acaban de caer ellos de la gloria de Dios. Como dice la Biblia, por cuando todos pecaron y están destituidos. ¿De dónde? De la gloria de Dios. Habían caído de la gloria de Dios. Entonces Dios sabía que sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecado, como dice. Porque sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecado. Es necesario que se derrame sangre para hacer remisión de pecados. Amén. Y entonces, ¿qué hizo Dios? Como usted puede ver en el versículo 21, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles. ¿Y qué hizo? Lo vistió. Amén. Le dijo después de la caída, Adán, ¿dónde estás tú? Y él dijo, oí tu voz en el huerto y me escondí porque tuve miedo porque estaba desnudo. Amén. Estaba desnudo. Antes no se avergonzaba, ahora sí. Pero vino Dios y le puso pieles. ¿Y esas pieles de dónde lo sacó? Derramó sangre. Amén. No dice qué clase de animal y qué tipo de pieles les hizo, pero es muy probable que fue algún cordero. Amén. ¿Por qué, pastor? Porque eso fue lo que se siguió sacrificando. Amén. Abel trajo un corderito. Entonces es muy probable que mató un cordero, porque ese cordero representaba a Cristo Jesús. Y esa sangre cubrió el pecado de Adán y de Eva hasta que vino Cristo a morir en la cruz del Calvario. Porque la sangre de los corderos cubría el pecado, pero la sangre de Cristo lo vino a quitar, a borrar de una sola vez. Entonces Adán y Eva cayó, pero Dios los levantó. Amén. Y ese debe ser el trabajo de nosotros los cristianos. Amén. Buscar a los caídos. Hay muchas personas que se congregaron una vez. Hay muchas personas que creyeron en el Evangelio, pero por algo de motivo, por sus pecados que cometieron en la obra de Dios, luego se apartaron. Amén. Y están allá creyendo que ya no tienen perdón de Dios. Hay una iglesia por ahí de apóstoles libres. Ellos creen que si un hermano peca, ya no tiene salvación. Oiga las herejías que enseñan esas iglesias. Creen que si un hermano peca, después de haberse bautizado, ya no tiene salvación.
Quiere decir que si peca antes de bautizarse, quiere decir que entonces tiene salvación si peca. Pero cree que ya se bautizó, ya no tiene perdón. ¿Y cómo se le llama a eso? Ignorancia. Amén. Ignorancia. ¿Por qué? La Biblia es claro, y todo mío esta cosa escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para quién? Para Jesucristo el justo. Amén. Dice, si alguno está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia, oren por él, ungiéndole con aceite, y el Señor le levantará. Y si hubiera cometido pecado, ¿qué dice? Le serán perdonados. Amén. No, pastor, es que hay pecados que son de muerte y hay unos que no son de muerte. Explíqueme cuáles son los que no son de muerte y cuáles son de muerte. Pastor, ¿qué hace el pecado? El pecado nos aparta de Dios, nos separa de Dios. ¿Y qué es muerte, pastor? Separación. Amén. Separación. Lo separa de Dios. Pero cuando la Biblia habla de pecado de muerte, el hombre cometió pecado y de esa enfermedad no se va a levantar, se va a morir. Amén. Como dice el apóstol Pablo hablando acerca de la cena del Señor, dice, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para no ser condenados con el mundo. Por lo cual hay muchos debilitados entre vosotros y otros están enfermos y otros, ¿qué dice? Duermen. ¿Qué es eso, pastor? Ya se fueron. Ya se fueron. Amén. Cometieron pecado de muerte. No le gustó al Señor lo que hicieron y les quitó la vida. Ese es pecado de muerte. No significa que si usted comete un pecado, entonces ya no tiene salvación por cometer ese pecado. En ninguna manera. Amén. Hijitos míos, estas cosas escribo porque no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo el justo. Así que vemos a Dios levantando ¿a quién? A Adán y a Eva. Amén. Derramó sangre y los vistió y los levantó. El mensaje levantando a los caídos. Luego tenemos Pedro. Pedro mintió y al mentir, él cayó. Versículo San Juan 21:15. Los que tengan Biblia, vamos rápido al Nuevo Testamento. San Juan 21, versículo 15. Amén. Le leo hasta el 19. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón, Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, Señor, tú sabes que te amo. Él iba a apacientar a mis corderos. Volvió a decirles la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me ama? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas, dejémoslo ahí. Cuando Cristo fue apresado, Pedro había dicho que no lo iba a negar. Y cuando Cristo está ahí, Pedro mintió 3 veces. Amén. Le pregunta la tercera vez, ¿tú conoces? Dice, ¿tú eres uno de ellos? No. Lo negó. Amén. Pastor, ¿por qué cree que sea pecado haberlo negado? Jesús dijo, el que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de los ángeles de mi Padre. Amén. Pues precisamente eso fue lo que Pedro hizo. Negarlo. Gran pecado. Amén. Gran pecado. Y mintió. Luego dice otra persona, tú eres uno de ellos. Y dice, no. Y la tercera vez dijo, tú eres de uno de ellos. Y dijo, no. Y comenzó a ¿qué? A maldecir, ¿verdad? Y a decir, no lo conozco. Jesús dijo, no maldigáis. O no juréis, como lo quiera que haya dicho. Lo que haya dicho él. Pecó, ¿sí o no? Y al pecar, ¿qué pasó? Cayó. Amén. Porque ¿qué es lo que hace caer a uno? El pecado. Lo que lo hace caer a uno es el pecado. Y vemos a un Pedro que cae. Pero luego vemos a un Jesucristo levantándolo. Amén. Levantándolo. Lo levanta. El mensaje levantando a los caídos. Cualquiera de nosotros pudiera caer en cualquier día de este. Amén. Pastor, gracias a Dios, pastor, estoy bien con mi Dios. Y voy a cantar ese himno, pastor. Estoy bien con mi Dios. Estoy bien con mi Dios. Magnífico, cántelo, pero pasado un tiempo puede caer. Amén. Puede caer. Y entonces necesitamos que nos levanten. Amén. Aquí había un hermano que era alcohólico y cada cierto tiempo caía en la bebida.
Y cuando caía, no venía a la iglesia, se pasaba tiempo. Me dijeron, hermano, pastor, vaya a hablar con el hermano. Yo iba a hablar con mi hermano, le recé la iglesia, sé que cayó, pero levántese. Y rezaba, y tomaba privilegios. Pasaba un tiempo, volvía a caer en la bebida. Y luego él se apartaba y no venía. O sea, él no era bolo que andaba ahí, a lo loco, no, él caía y algo de pena se escondía un poco, ¿verdad? Por lo que pasaba. Y entonces yo iba y lo hablaba otra vez. No sé cuántas veces fui donde él para que él regresara. Ahora, cuando muere él, pues muere en el Señor, ¿me entiende? Lo que yo quiero que usted entienda es que le debemos levantar a los caídos. Amén. Entonces vemos a Jesús levantando a Pedro. Ahora veamos cuando Cristo levanta. Cuando David levanta a Mefiboset. Veamos 2 Samuel 9:1 al 8. 2 Samuel, los que tengan Biblia. 2 Samuel capítulo 9, versículo 1 al 8. Amén. Oiga usted lo que dice. Dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, el cual llamaron para que viniese David. Y el rey le dijo: ¿eres tú, Siba? Y él respondió: tu siervo. El rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí, está en la casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David, Mefiboset, y él respondió: he aquí tu siervo. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré misericordia, haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre. Y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él, inclinando, dijo: ¿quién es este siervo para que mires a un perro muerto como yo? Veamos en este caso, no vemos a él caído espiritualmente, pero quiero usar el ejemplo de él para hablar de levantar a los caídos, pues tengo el mensaje de levantar a los caídos. ¿Qué pasó? Este muchacho no era paralítico, sino que cuando la criada que lo cuidaba, porque ellos tenían una muchacha que los cuidara hasta cierta edad. Cuando yo decir que Saúl era muerto y Jonatán era muerto, sabía que venían por los demás hijos del rey. Amén. Él era nieto de Saúl y Jonatán era príncipe, y este muchacho era príncipe, lo que era niño. Y como era costumbre que cuando mataban a los reyes, mataban a toda la descendencia del rey. Amén. Entonces esta mujer, cuando yo decir ha muerto Saúl, agarró el niño y no esperó. ¿Me entiendes? Porque sabía que venía gente para donde él. Agarró al niño, lo agarró y salió huyendo. Pero se le cae. Y a saber cómo cayó el niño, no sé qué alto estaba, porque para que se haya quebrado los dos pies. ¿Me entiendes? No sé de qué altura se le cae, porque de aquí en los brazos. No sé, pudo haber sido que estaba en lo alto y se le cae el niño, pero no sabemos. Lo que sí sabemos es que el niño quedó inválido. Amén. Pero ahora, David toma el reino, todo el reino lo tomó y preguntó él: ¿ha quedado algún descendiente de Saúl de que yo haga misericordia? Y le dice: sí. Ahí está un criado de Saúl, Siba, llamen a Siba. Y lo llaman. Le dice: sí, le dijo: ha quedado todavía uno. ¿A dónde? Es un muchacho que está lisiado, Mefiboset está lisiado de los pies, hijo de Jonatán. ¿Y a dónde habita? Habita en Lodebar.
¿Sabe usted qué significa eso? Lo de Bar. Lo de Bar significa tierra árida. ¿Ah? Tierra seca y árida. Donde hay lodazales cuando llueve. Amén. O sea que cuando es verano está seco, seco. Como que es barro. Seco, seco. Y usted sabe muy bien que ahí no se cultiva bien. Amén. Yo cuando estuve en el ejército, nosotros pasábamos por varios territorios donde no había nada, solo monte. Y cuando se secaba aquello, se partía así. Y aquel lodo se nos pegaba en los pies en invierno. Se nos pegaba y andábamos los grandes zapatones. No sé si usted ha llegado alguna vez a lugares así, donde es como barro y se le pega en los zapatos y anda el gran zapatón. Esos lugares no son buenos para la agricultura. Esos lugares no son muy buenos para vivir, ¿me entiende? Y entonces, ¿dónde estaba él? Estaba en lo de Bar. ¿Y por qué estaba ahí? Porque era un lugar remoto, amén. Porque era un lugar donde él podía esconderse. Porque era un lugar donde nadie podía pensar que estaba ahí. Solo el Creador sabía. Y dijo David, bueno, vayan a traerlo. Y lo van a traer. Le dice, yo haré contigo misericordia. Tú comerás a mi mesa. Amén. Todos los días de tu vida. Vas a comer a mi mesa como un hijo del rey. Y él dijo, ¿quién es tu siervo para que mire a un perro muerto como yo? ¿Ah? Un perro muerto como yo. Él estaba tirado allá. Amén. Su padre había caído en la batalla. Y el reino de él había caído. Él no valía nada. Cuando llegó a valer, cuando David lo levantó, amén. Lo levantó de la miseria, amén. Él estaba tirado de la miseria. Él había caído en la miseria, ya no era príncipe, ya no estaba comiendo manjares, ya no estaba en la tierra que daba buenos frutos. Ahora estaba en un lugar donde solo había lodo, solo había tierra seca en cierto tiempo. No había un lugar de producción. Y eso le pasa al hombre que cae de la gracia de Dios. Amén. Eso le pasa al hombre que cae. Anda espiritualmente, anda por tierra árida. Amén. Y seca. ¿Me entiende? Porque anda viviendo sin Dios y sin esperanza. Ya no come a la mesa del rey. Amén. Tú vas a comer, le digo, a mi mesa, como uno de los hijos del rey. Amén. Y cuando el hombre, si el hombre cae, el cristiano cae en pecado y se aleja, ya no come a la mesa del rey. Amén. Pastor, ¿cuál es la mesa del rey? Esta es la mesa del rey. Amén. Este púlpito es la mesa. Amén. Esta es la mesa y ustedes están en la mesa del rey. Amén. Y todos están comiendo de la mesa del rey. Pastor, ¿y cuál es el manjar? La palabra de Dios. Por cierto, hoy en la mañana estuve preparando este manjar. Amén. Esta mañana, como el chef que saca la carne y le voy a echar esto y le voy a echar lo otro y le echa los condimentos y por último sale preguntando, ¿le gustó? ¿Le gustó? Amén. Yo espero que a usted le guste también. ¿Me entiende? Lo que quiero que usted me entienda es que Mefiboset estaba caído allá, estaba tirado allá. El Mefiboset, hermano, no valía nada. Fue hasta que David lo mandó a traer y lo levantó. Amén. Y lo puso como un hijo del rey. Amén. Así que hay mucha gente sin Cristo, muchos cristianos que están caídos, que están allá viviendo en esa miseria espiritual. Y necesitamos irlos a traer. Amén. El mensaje es levantando a los caídos. Amén. Luego tenemos a un paralítico en Juan capítulo 5 verso 1. San Juan capítulo 5 verso 1. Vamos a ver un paralítico que está tendido en el suelo. San Juan capítulo 5 versículo 1. Vamos a ver, 1 al 9. Amén. Oiga lo que dice. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos
Y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo, así le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Amén. Este hombre tenía muchos años de estar acostado en una cama. Pero no crea usted que era cama como la que conocemos ahora. Es como la camilla que le llamamos ahora. Amén. El hombre estaba ahí estaba acostado, ahí estaba en el suelo. Amén. Y Jesús llegó y le dijo, porque cada cierto tiempo venía un ángel, sacudía el agua, y el que primero caía al agua quedaba sano de cualquier enfermedad. Amén. El ciego tenía ventaja porque podía correr aunque se estrellara con los árboles, iba para abajo. Amén. El leproso también podía correr. Y cualquier gente que estuviera enferma podía correr, pero este no podía correr. Por lo tanto, entre tanto que yo voy, imagine usted cómo iba. En vueltas de gato, como le dijimos nosotros, ¿verdad? O iba rodando, lo más seguro, o iba arrastrándose con las manos. ¿Me entiende? Esa era la forma de quererse meter. Por lo tanto, él no podía caer. Dice: entre tanto que voy, otro va. No puedo, Señor, aquí estoy. Y habían pasado, toda su vida había pasado tirado en el suelo. Amén. Este hombre estaba ahí, en el suelo, caído. ¿Por qué? ¿Por qué estaba caído ahí? Porque no podía levantarse. Porque este hombre probablemente así nació. Y Jesús le dijo que si quisiera levantarse, él dijo: no puedo. Y dio la explicación. Y el Señor le dijo, veamos el verso 7. Señor, le respondió el enfermo: no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Jesucristo lo levantó. Un caído es aquel que está en el suelo. Amén. Un caído es aquel que está en el suelo. Y Jesús vio a ese hombre que estaba tendido ahí, estaba caído porque era enfermo de los pies. Y el Señor le dijo: levántate y anda. Y lo levantó. Amén. Así hay muchos cristianos allá afuera. Amén. Allá afuera hay muchos cristianos que andan caídos. Mi esposa estaba hablando al otro día. Dice que salió con hermana Reina, y ahí donde están los bolitos. Hermana Reina le gusta hablar con los bolitos. Y andaban con ella y se acercaban los bolitos ahí por donde, no sé si a este le dicen Guarumo, no es como le dicen de apodo, ¿verdad? En la cantina, ¿verdad? Entonces ahí están, ustedes saben que en todas las cantinas están los bolitos ahí, como que vela, ¿verdad? Entonces, y llegaron a hablarle, y estaba un bolito ahí, y le dijo: yo antes era pastor de una iglesia, le dijo. Pero sí, los hermanos, tuve problemas con los hermanos, y entonces de sección me vine a tomar. Dijo que había sido pastor. ¿Me entienden? Bueno, posiblemente lo haya sido llamado al pastorado. Amén. Porque estamos hablando de una persona, un ministro del evangelio no puede ser. Amén. Pero como sea, el hombre andaba caído. Amén.
Las hermanas le hablaron del Señor, le invitaron a regresar. Él va a decir si regresa o no. Él va a decir si se levanta o no. ¿Acaso el que se cae, dijo Dios, no se levanta? Amén. Pero ¿quiénes somos los encargados de ayudar a levantar a esa gente? Nosotros los cristianos. Amén. No es bueno darle el tiro de gracia. Como dijo el hermano Guaneres, somos la iglesia, el único ejército que le da el tiro de gracia a sus soldados caídos, como hacían los guerrilleros al principio. Fue al principio lo hacían, después dice que ellos cambiaron, pero al principio, al que estaba así, le daban el tiro de gracia. ¿Me entienden? Hablaba yo con un señor que fue él, líder de la Cruz Roja, y me dice él que según la regla de ellos, en un accidente se les enseña a levantar a los que todavía pueden vivir, y a los que ven que ya no van a vivir, ahí los dejan. ¿Me entienden? O sea que no es a todos los que levanta la Cruz Roja, levanta a los que todavía ven ellos que tienen posibilidades de vivir, a los otros ahí los dejan. ¿Me entendió? Y eso es lo que pasa en la vida cristiana, ¿verdad? ¿Cuántos creen que ese bolito tiene oportunidad de rezar? Algunos pueden decir también, no, si ese bolito es alcohólico, ese no va a volver, ese va a morir, ¿me entienden? ¿Para qué le vamos a hablar a ese? De todas maneras, ese ya no va. Ese ya no, ese ahí se va a morir. Vamos a decir que ese hombre representa a esos que la Cruz Roja no levanta. Amén. Y solo levanta a los que creemos nosotros que los podemos levantar. Bueno, la clave es tratar de ayudarlos. Amén. Y si no se levantan de su caída es cosa de ellos. Si mueren en su caída es cosa de ellos. Pero el cristiano tiene el deber de levantarlo. Jesús vio a este pobre hombre que estaba caído y lo levantó. Lo levantó físicamente y también espiritualmente. Amén. Porque no creo que el hombre no haya creído en él. Yo creo que creyó en el Señor. Amén. El tema del mensaje, levantando a los caídos. La gente, quiero terminar diciendo que muchos cristianos dicen, no, pastor, yo no me gusta andar levantando a los caídos. ¿Por qué? Muchos pesan, me dicen. Sí, muchos pesan esos hermanos. Mire, le voy a explicar esto. No es que le vamos a levantar físicamente, porque sabemos que pesan. Pero sí es verdad, los hermanos caídos espiritualmente pesan. ¿En qué sentido, pastor? Que cuesta levantarlos. Amén. Conozco una familia que hace tiempo se cayó en el sentido que se fue de la iglesia. No vienen a la iglesia. Y me dice el hermano, yo creo, pastor, mire que usted no ora por nosotros bastante. ¿Por qué? Le digo, porque no regresamos, me dice. Y yo le digo, pues yo siempre oro por ustedes. Pero es muy probable que están pesados. Cuesta levantarlos. Y usted sabe muy bien que ir a levantar a un caído allá afuera cuesta levantarlo. Amén. Con el hermano Salvador, que fuimos al otro día a visitarle. Y hermano Salvador observó que está duro levantarlo. Amén. Porque le cuesta levantar a los caídos. Pero y usted mira, pastor, ¿y entonces qué hacemos? Sigamos intentándolo. Amén. Sigamos intentando levantar a los caídos. Porque todos necesitamos la ayuda de otro. Amén. En la ley de Moisés estaba escrito, si ves caído a tu enemigo, lo levantarás. Amén. Si ves caído a tu enemigo, lo levantarás. Si ves el asno de tu enemigo caído, lo levantarás. Amén. Si ves al asno de tu enemigo, lo levantarás. Le ayudas a levantarlo, no lo dejarás ahí. Amén. Mucho menos nosotros vamos a dejar a los hermanos caídos. Hay que irlos a visitar. Hay que irlos a ayudar. ¿Va a costar levantarlos? Sí. Pero es necesario ayudarle. El mensaje es levantando a los caídos. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos por tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Nuestro hermano Salvador pasará para terminar con el culto de hoy.